Buenos días, queridos hijos de la parroquia Nuestra Señora del Valle de Luis Guillón. Esta lectura es del Evangelio de San Lucas, que corresponde a este domingo número 22 del tiempo ordinario o tiempo común durante el año. Un sábado Jesús entró a comer en la casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitado otra persona más importante que tú, y cuando llegue quien los invitó a los dos, tenga que decirte, dejar el sitio, y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, acércate más. Y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si andamos supuestamente en una calle que sabemos que es de mano única y vemos que hay coches que van y que vienen en esa misma calle, obviamente algunos de los dos están en contramano. ¿Y quién de los dos está de contramano? Y no alcanza a ver qué es lo que hace la mayoría, porque a lo mejor la mayoría está siguiendo al primero que agarró la contramano y los demás se metieron también por ahí. Hay que buscar las flechas indicadoras municipales, que esas son las que te dicen esa calle para qué mano hay que circular. Los que están en contra de esa flecha van en contramano, aunque sean muchos. No interesa cuántos sean, interesa que van en contramano. Y el Evangelio de hoy manda la dirección en la que hay que circular, que es independiente de lo que uno o lo que la mayoría a lo mejor piensan, porque a lo mejor piensa la mayoría que lo ideal es ir en contra de lo que la flecha dice. Bueno, cada cual haga lo que quiera, por supuesto, como siempre. Pero yo le digo qué es lo que Jesús enseña hoy, hacia dónde orienta la flecha en la que hay que caminar. Repito, aunque sea totalmente distinto de lo que la gente o la mayoría piensa o hace. Y el tema que hoy Jesús trata en el Evangelio que acabamos de compartir, donde nos muestra hacia dónde hay que caminar o cuál es la dirección correcta, evangélica, que hay que seguir, es el tema de la humildad, porque a la gente o al mundo le cuesta mucho ser humilde. Más vale tiende a la soberbia, al poderío, al gobierno, y en cambio el humilde, ojo, ser humilde no quiere decir hablar en chiquitito, poniendo carita de inocente, yo de esto no sé. No, si Santa Teresa decía, la humildad es la verdad. Si tenés dones o posibilidad de hacer algo, hacelo, y tenés que hacerlo bien. Solamente que acordate siempre que todo lo recibís de Dios. También esta posibilidad o estos bienes de lo que disponés, ya sean bienes espirituales, bienes de cualquier otro tipo, o bienes materiales inclusive, todo te viene de Dios, entonces hace buen uso de ello, pero la humildad, repito, es la verdad, es lo que se tiene entre manos. También de Santa Teresa se le atribuye por lo menos esta anécdota
dice que estaba teniendo mucho éxito en las reformas que estaba intentando hacer en su orden, y bueno, entonces tendía o sentía que su corazón se envalentonaba y se enorgullecía, atacando de alguna forma la virtud de la humildad. Y entonces ella decidió, por su propia cuenta, suspender toda su actividad. Pero parece que después lo pensó mejor. Y entonces se puso frente a un espejo y dijo lo siguiente, escúcheme bien porque a ver si entienden lo que quiso decir. Le dijo a la imagen suya en el espejo, lo que no empecé por vos, no voy a dejar de hacerlo por vos. Es decir, las reformas o las cosas buenas que ella venía haciendo, que las hizo con un corazón humilde, real, para bien de su congregación y de la iglesia, no iba a dejar de hacerlas por culpa de una falsa vanidad que su propia imagen le había atribuido. Lo que no empecé por vos, no voy a dejar de hacerlo por vos, por tu culpa. Y así siguió con sus reformas y su hermoso trabajo en la comunidad carmelita a la que pertenecía. Entonces, dicho sea de paso, qué grata que es la compañía o estar junto con el que es humilde, el que reconoce que todo viene de Dios, el que está feliz frente a la vida, con lo que sea, con lo que tenga, con aquello que disponga. Y qué molesto que es el soberbio, el que se cree que es dueño de la verdad, que sabe hacer todo, es más desagradable. Y de hecho Jesús, que es muy buen observador, fue a comer una vuelta a un banquete, a una comida que le habían ofrecido, y entonces veía cómo un montón de gente trataba de ubicarse, los primeros que iban llegando, en los primeros puestos, en los puestos más privilegiados, sobre todo en la derecha del anfitrión, del que invita, después el segundo puesto a la izquierda de esa misma persona, y después lo más cerca posible, como para salir en la misma foto, que vean que tuviste esa posibilidad, o inclusive tener más acceso a conversar con el anfitrión, o para alguna mejora tuya, o para algo que te beneficie a vos, o alguno de los que vos supongamos querés acomodar en algún puestito o en alguna cosa. Normalmente siempre se trata de buscar, por eso digo que mucha gente va a contramano de lo que dice el Evangelio, trata de buscar los primeros puestos para sacar algún lucro, algún beneficio personal, y personal no quiere decir para sí mismo, también puede ser para algunos de los que le rodean, sacar algún beneficio personal que se lo puede brindar el anfitrión. Entonces Jesús dice, no ocupen los primeros puestos, más vale quédense al final, porque por ahí es mucho más lindo que te digan, no, che, vos que te quedaste por ahí por el fondo, venía a sentarte al lado mío, que la situación contraria, que hace que, entre otras cosas, además quedes en ridículo. Y Jesús termina diciendo una frasecita que a lo mejor resulta un poco chocante o escandalosa, si es que no se la entiende bien. Dice que cuando te ofrezcas un banquete, que no invites a los parientes, a los conocidos, a la gente rica. Es una forma semítica de hablar. No quiere decir que no los invites. No, el asunto es que no lo hagas en lugar de, que lo hagas además de, y entonces que por supuesto que también tienes que tener en cuenta, por una cuestión de familiaridad o de cariño, lo que sea, las personas que te pueden alguna vez retribuir la invitación, pero que no dejes de lado, aquellos que sepas tranquilamente que no te van jamás a poder retribuir en esta tierra, por lo menos con lo que vos le das.
Esos son los privilegiados, los pobres, los desahuciados, los que están sufriendo. Esos son los que tenés que tener en cuenta, sobre todo cuando ofreces cariño y comida, que son las dos cosas imprescindibles para vivir, porque muchos tienen de todo y de sobra, y algunos son carecientes de todas estas cosas. Bueno, a estos, además de los otros, a estos también tenés que tenerlo siempre en cuenta, siempre en cuenta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar de esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos seguir nuestra vida en paz y demos gracias a Dios.